No hay nada más peligroso que volverse imprescindible en el deseo de alguien. Ese fue el pensamiento con el que Maquiavelo comenzaba sus juegos más silenciosos. Porque el poder no se conquista alzando la voz, se gana sembrando fantasmas, dominando los suspiros, infiltrándose en la mente del otro hasta que se vuelva imposible respirar sin tu nombre en el pecho. Tú no vienes a rogar por amor. Vienes a convertirte en adicción. Maquiavelo lo sabía, el que suplica cariño pierde. Pero el que se vuelve misterio, ausencia calculada, mirada que abraza y se retira, ese, reina. La esencia del deseo, no seas fácil de leer. El deseo no nace de la presencia. El deseo se cultiva en la ausencia. Cuando estás demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado entregado, ya estás perdido. El juego está roto. Porque el ser humano no desea lo que ya posee por completo. Desea lo que se le escapa entre los dedos. Lo que lo obliga a imaginar. A completar los espacios vacíos con fantasías propias. A proyectar. Maquiavelo afirmaba que la mente ama más lo que no comprende, porque ahí es donde el poder comienza. No digas todo. No reveles todo. Insinúa. Sugiérele al mundo que tu alma tiene laberintos y que no cualquiera entra. Ser deseado no se trata de ser perfecto. Se trata de ser inquietante. Recuerda, la atracción no surge del exceso de luz. Surge de las sombras que despiertan preguntas. Sé esa pregunta que nadie puede dejar de hacerse. La construcción del personaje irresistible. El deseo se construye como una obra de arte. Pincelada a pincelada. Nada debe parecer improvisado. Nada debe ser completamente real. Eres tú, pero elevado. Refinado. Potenciado. Maquiavelo no hablaba solo de política. Hablaba de estrategia emocional. De cómo moldearte en función de lo que quieres provocar. ¿Qué deseas provocar? Fascinación. Intriga. Admiración silenciosa. Entonces cuida tu aura. Tu forma de mirar. Tu manera de caminar. Tu tono de voz. Tu capacidad para desaparecer en el momento justo. El gran error de los seductores mediocres es darlo todo de golpe. Son fuegos artificiales que estallan y desaparecen. Tú, en cambio, serás fuego lento. Imposible de apagar. El poder de la retirada estratégica. Maquiavelo lo repetía, el que se muestra demasiado pronto, pierde el poder. A veces, tu mayor movimiento será irte. Desaparecer no es perder. Desaparecer es permitir que el otro empiece a imaginarte. Y cuando alguien comienza a imaginarte, estás ganando. Haz que te extrañen sin siquiera haber estado del todo. No llenes los silencios. Deja que ellos lo hagan por ti. Y lo harán con las imágenes que más les dolerá no tener. Porque en el terreno del deseo, la mente suple con fantasía lo que el cuerpo no puede tocar. Hasta ausencia. Pero una ausencia con aroma. Con eco. Con huella. Y entonces, cuando regreses, si decides regresar, no serás una persona. Serás necesidad. Capítulo 4. El secreto no revelado, como ser irresistible sin decirlo. Maquiavelo jamás confesaba sus intenciones. No decía, estoy jugando ajedrez contigo. Asterisco, él simplemente movía las piezas. Así debes ser tú. Nunca digas, quiero gustarte. Haz que lo sientan. Nunca digas, estoy aquí para impresionarte. Haz que no puedan ignorarte. Habla poco. Observa más. El silencio cargado de intención dice más que 1000 palabras desesperadas. Tu mirada puede tener poder hipnótico si no está vacía. Llénala de algo. De profundidad. De secretos. Y que cada persona que te cruce sienta que hay algo en ti que no podrá entender, pero tampoco olvidar. La ambigüedad como arma. Uno de los principios más oscuros y efectivos de Maquiavelo era la ambigüedad.
El arte de no definirse por completo. De no encajar del todo. De ser una figura que parece, pero no termina de ser. Esa ambigüedad es lo que alimenta el deseo. Porque el deseo vive en la contradicción. En el que es realmente esta persona, ¿por qué no puedo descifrarla? Sé amable, pero no servicial. Sé sensual, pero no vulgar. Sé cálido, pero no accesible. Que cada gesto tuyo deje al otro preguntándose si fue real o imaginado. El deseo se prende con certezas, pero se alimenta con dudas. El arte de la dosificación. El alma humana no soporta el exceso de placer sin que éste pierda su valor. Por eso, quien desea ser inolvidable debe aprender a dosificarse. No entregues todo de una vez. No respondas todos los mensajes. No aparezcas siempre que te buscan. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder no está en dar, sino en hacer desear lo que puedes dar. Deja siempre algo pendiente. Una historia sin terminar. Una promesa apenas sugerida. Un roce que no se completó. Porque el que sacia todo el hambre, deja de provocar apetito. En el deseo, la escasez es una joya. Tu presencia debe ser un lujo, no una rutina. Una aparición que desordene los pensamientos, no una costumbre que se olvida. Domina la espera. Vuelve cada encuentro una ofrenda. Y entonces, cuando estés frente a esa persona, no necesitarás hablar, ya te habrán deseado 1000 veces en su mente. El magnetismo de la autonomía. Nada seduce más que alguien que no necesita ser seducido. Maquiavelo lo intuía, los seres verdaderamente irresistibles no buscan validación. No la suplican. La provocan y la dejan pasar. Esa es la paradoja del deseo, cuando tú no necesitas, ellos necesitan más. Ocúpate de tu vida. Construye imperios internos. Sé alguien completo. Interesante. Apasionado por lo que hace. Que no gire en torno a nadie. Que no se desviva por ser aprobado. Que no pregunta si gusta, sino que provoca sin decirlo. El que no depende, conquista. Porque la independencia emocional es el perfume más atrayente que existe. Huele a libertad, a misterio, a imposibilidad de control. Y nada enciende más que aquello que no se puede controlar. El lenguaje no dicho. Maquiavelo entendía que el poder más brutal no necesita ser nombrado. Se siente. Tu seducción no está en lo que dices. Está en cómo entras en una habitación. En cómo miras cuando todos hablan. En cómo te callas cuando el silencio incomoda a los demás. El lenguaje no verbal es tu campo de batalla. Mantén una postura firme, pero no rígida. Mira a los ojos, pero desvía la mirada justo antes de que se acostumbren. Acércate lo suficiente como para ser notado, pero nunca tanto como para parecer ansioso. Haz que tu presencia cargue tensión. Que haya algo en ti que no se puede explicar del todo. Que incluso tu ausencia sea más fuerte que la presencia de otros. Lo no dicho tiene un precio más alto. Porque lo dicho se gasta. Lo no dicho se multiplica en la mente ajena. El deseo es dolor bien dirigido. Aquí está la verdad más cruel que Maquiavelo jamás escribió, pero que vivía en sus acciones. El deseo es incomodidad. Es ausencia. Es carencia. Y tú, si quieres ser deseado, debes aprender a provocar ese leve dolor. Esa punzada que no mata, pero arde. Esa espera. Esa duda. Ese por qué no me mira como antes. Porque quien da paz constante, se vuelve invisible. En cambio, el que alterna fuego con hielo, caricia con distancia, palabra con silencio, ese mantiene el alma del otro en alerta. ¿Es crueldad? No. Es estrategia emocional. Porque en el fondo, todos deseamos aquello que nos hace vibrar, temblar, dudar. Aquello que nos recuerda que estamos vivos. Y tú serás eso, un sismo emocional. El mito del amor romántico y la realidad del poder.
El mayor error del seductor moderno es creer que el amor se gana siendo el más bueno, el más atento, el más entregado. Maquiavelo te gritaría, eso no es amor, es sumisión. El amor verdadero, el deseo crudo, nace del equilibrio entre admiración y misterio. Entre ternura y respeto. Entre deseo carnal y distancia emocional. No eres una mascota. No eres una necesidad resuelta. Eres una figura casi mítica. No busques encajar en la idea de pareja ideal. Sé una experiencia inolvidable. Una revolución personal. Y si alguna vez te aman, que no sea porque te diste por completo, sino porque nunca pudieron tenerte del todo. El mito del buen corazón. El mundo celebra a quienes son buenas personas. Pero Maquiavelo lo sabía, ser bueno sin estrategia es ser débil. Tú no vienes a jugar a ser santo. Vienes a jugar a ser inolvidable. Eso no significa ser cruel. Significa no ser ingenuo. El que entrega todo sin preguntar, el que ama sin pausa, el que da sin límite, termina siendo el segundo plato. El que solo sirve para llenar el vacío que dejó otro. Tú no serás ese. Tú serás el vacío que los demás no saben llenar. Sé bueno, sí. Pero con conciencia. Con intención. Con límites. Que tu amor no sea gratis. Que tu tiempo no sea para todos. Que tu alma no se regale. Porque el oro, cuando se entrega sin filtro, se convierte en arena. El arte de no estar siempre. El más grande error de los seductores desesperados es creer que estar presente constantemente es señal de interés. Pero Maquiavelo lo comprendía, la sobreexposición mata el deseo. Lo cotidiano aplasta la fascinación. Tú no estás para ser rutina. Estás para ser aparición. No seas el mensaje diario, la respuesta inmediata, la figura que siempre está disponible. Sé ese eco que se escucha cuando el silencio se hace insoportable. Sé esa sombra en el recuerdo que vuelve sin ser llamada. A veces, tu mejor estrategia será desaparecer. Y cuando lo hagas, que se note. Que tu ausencia haga ruido. Que tu falta se convierta en pensamiento. Y cuando regreses, no serás el mismo. Serás una versión más pulida, más magnética, más lejana, y por eso, más deseada. La clave no está en estar. Está en hacerte extrañar. La seducción del autocontrol. Los impulsivos pierden. Los controlados conquistan. Maquiavelo diría, el que domina su hambre, hace temblar al banquete. Tú no vienes a ser esclavo de tus deseos. Vienes a convertirte en el objeto de deseo de otros. Eso solo se logra con autocontrol. Con la habilidad de no reaccionar cuando esperan que lo hagas. Con la capacidad de guardar silencio cuando tus emociones te gritan. Con la frialdad que se esconde detrás de una mirada ardiente. El verdadero poder seductor está en saber cuándo callar. Cuándo marcharse. Cuándo esperar. Cuándo atacar. No te desbordes. No te muestres necesitado. No supliques atención. Sé la calma antes de la tormenta. Sé la tormenta si es necesario. Pero nunca seas el caos sin propósito. Porque el deseo no florece en el descontrol. Florece en el dominio absoluto de ti mismo. La oscuridad como atractivo. La perfección no seduce. El abismo, sí. Maquiavelo lo sabía, lo oscuro, lo que se esconde, lo que no se dice, atrae más que la luz absoluta. Porque en la sombra se proyectan los sueños. Y tú serás sombra, con forma de hombre. O de mujer. Con forma de enigma. No temas mostrar que tienes heridas. Que tu alma no es de cristal. Que has atravesado infiernos. Que llevas cicatrices bajo la sonrisa. Eso no te debilita. Te hace real. Y lo real, cuando se envuelve en misterio, es adictivo. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser auténtico. Pero auténtico como un fuego que no se ve desde lejos, pero que quema a quien se le acerca demasiado.
Haz del dolor tu leyenda. Haz de tu pasado una historia que nadie pueda dejar de escuchar. No lo cuentes todo. Deja que lo imaginen. Que lo sientan. Porque el alma humana no resiste el deseo de descubrir lo que permanece oculto. El valor del silencio. Quien sabe callar, domina. Esa frase no es solo política. Es emocional. Es sensual. El silencio no es ausencia de palabras. Es presencia de poder. Cuando todos buscan hablar, tú observas. Cuando todos explican, tú insinúas. Cuando todos gritan sus intenciones, tú simplemente respiras y dejas que los demás se pregunten qué estás pensando. El silencio te envuelve en un aura de control, de profundidad. Y ese misterio, ese que otros no logran entender, es el imán más potente que existe. No llenes los vacíos con palabras innecesarias. Llénalos con tu energía. Con tu calma. Con tu mirada. Aprende a incomodar con tu silencio. A seducir con tu pausa. A desnudar con una sola frase dicha en el momento exacto. Nunca te expliques. El que se explica demasiado, se justifica. Y el que se justifica, pierde autoridad. Maquiavelo no rogaba comprensión. Él sembraba dudas. Y esas dudas eran semillas de poder. No pidas perdón por no estar disponible. No des excusas por tener una vida ocupada. No expliques tus decisiones a quien no lo merece. Tu misterio se debilita cuando das demasiadas respuestas. Deja que otros te interpreten como quieran. Deja que te malentiendan si es necesario. Porque quien de verdad quiere entenderte, se acercará sin que lo llames. Nunca trates de ser comprendido por todos. Sé un enigma. Y quien quiera descifrarte, que se esfuerce. El deseo en el espejo. Aquí está una verdad brutal: nadie podrá desearte si tú no te deseas primero. Maquiavelo diría: no puedes gobernar un imperio si no gobiernas tu reflejo. Mírate al espejo. ¿Te gustas? ¿Te respetas? ¿Te eliges? La seducción más potente nace del amor propio. No de un amor superficial, sino de una admiración profunda por tu proceso. Por lo que has construido. Por lo que aún no eres, pero estás decidido a ser. Cuida tu imagen, sí. Pero cuida más tu alma. Tu mente. Tu visión. No hay nada más seductor que alguien que se sabe poderoso, incluso en soledad. Alguien que no necesita compañía, pero que la compañía desea. Trabaja en ti como si fueras una obra de arte. Porque lo eres. Pero no una obra terminada, sino una que nunca se deja de esculpir. El juego de los celos. Nunca provoques celos de forma vulgar. Hazlo con sutileza. Con inteligencia. Con elegancia. Maquiavelo no era infantil. Él sabía cómo plantar una duda sin decir una sola palabra. Habla de manera enigmática sobre tus experiencias. Menciona sin profundizar. Deja que el otro se pregunte si está solo, si alguien más ocupa tus pensamientos. No digas, estoy con alguien. Di, tengo muchas cosas en mi vida ahora mismo. No digas, hay otros interesados en mí. Di, estoy disfrutando mi independencia. Los celos no se provocan con gritos. Se provocan con silencios estratégicos. Con gestos ambiguos. Con la capacidad de hacer que el otro sienta que puede perderte, sin que jamás le digas que está en riesgo. El poder de la mirada lenta. Una mirada bien ejecutada puede ser más letal que 1000 palabras. Maquiavelo decía, el poder no se grita. Se insinúa. Y no hay mejor forma de insinuar que con los ojos. Mira lentamente. No huyas. Sostén la mirada un segundo más de lo habitual. Pero justo cuando sientas que están por acostumbrarse, desvíala. Haz que te sigan con los ojos. Que se pregunten qué viste. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
Una mirada lenta tiene el poder de encender el deseo más salvaje sin decir nada obsceno. Sin tocar. Sin acercarte. Solo con intención. Con pausa. Con dominio. Cuando sepas mirar, sabrás seducir. La caricia de la indiferencia. ¿Sabes qué duele más que el rechazo? La indiferencia. No la indiferencia vacía, no el desprecio evidente, sino esa indiferencia elegante, en la que no sabes si te están ignorando o si, simplemente, tú no eres tan importante. Maquiavelo no despreciaba. Maquiavelo invisibilizaba. Esa es una de las armas más finas de la seducción, hacer que el otro te busque, te nombre, te piense, sin que tú muestres prisa alguna. Un mensaje no respondido. Una mirada no devuelta. Una sonrisa que no se concreta. No porque seas frío, sino porque eliges dónde poner tu fuego. No le des todo tu calor a quien no ha demostrado merecerlo. Porque cuando alguien nota que tu atención es selectiva, que tu interés es escaso y tus gestos son joyas, entonces empieza a desearte como se desea el oro, por escaso, por valioso, por imposible. El cuerpo como instrumento de poder. Tu cuerpo no es un objeto. Es un arma. Una herramienta de comunicación profunda. Un mapa de seducción. Camina lento. Que tu andar no sea torpe ni apurado. Haz de cada paso una declaración. No hables con nerviosismo. Usa tus manos como si dirigieran una orquesta. Deja que tu cuerpo acompañe cada palabra sin sobreactuar. Maquiavelo sabía que el cuerpo es lo primero que se percibe y lo último que se olvida. No necesitas mostrarlo todo. Solo saber moverte con dominio, con decisión. Cada gesto, cada pausa, cada leve inclinación puede encender el deseo si está cargado de intención. No seas esclavo de tu cuerpo. Gobiérnalo. Hazlo instrumento. Hazlo bandera. El silencio después del impacto. Una de las claves que Maquiavelo usaba era la retirada después del impacto. Cuando soltaba una verdad, no la defendía. Se quedaba en silencio. Y ese silencio obligaba a los demás a digerir, a pensar, a recordar. Tú harás lo mismo con tus gestos, tus frases, tus encuentros. Dilo y vete. Míralo y márchate. Provoca y desaparece. El impacto necesita espacio para crecer. Si te quedas demasiado después de causar una impresión, esa impresión se disuelve. Pero si te vas justo después de ser inolvidable, te vuelves leyenda. No tengas miedo de irte. Ten miedo de quedarte demasiado. El deseo se provoca, no se persigue. Quien corre tras alguien, ya perdió. Porque el deseo es como un animal salvaje, huye si lo persigues, pero te observa si lo ignoras. Maquiavelo lo sabía, no conquista suplicando. Conquista seduciendo. Haz que te sigan. Haz que te busquen. Y si no lo hacen, no estás perdiendo algo valioso. Estás filtrando. Porque lo que no se mueve hacia ti, no merece tu energía. No seas el que escribe primero. Sé el que responde con elegancia. No seas el que suplica amor. Sé el que inspira ganas de ser amado. No seas el que ruega por atención. Sé el que impone presencia incluso en ausencia. Cuando te vuelves escaso, te vuelves adictivo. La ambigüedad emocional. ¿Estás enamorado? No lo digas. ¿Te gusta a alguien? No lo demuestres del todo. Maquiavelo no recomendaba la mentira, pero sí la ambigüedad. Porque el alma humana no desea certezas, desea emoción. No reveles todo lo que sientes. Deja que lo imaginen. Que lo intuyan. Que se desesperen por saber si hay algo más. Juega con la línea entre la ternura y la frialdad. Entre el interés y el desapego. Una palabra dulce, y luego silencio. Una caricia mental, y luego ausencia. La ambigüedad bien usada es como una danza emocional. El otro se mueve, tú retrocedes. El otro se aleja, tú avanzas.
Nunca en línea recta. Siempre en zigzag. Siempre dejando dudas, siempre creando ganas. El costo del acceso. ¿Dejas entrar a cualquiera en tu mundo? Entonces no esperes ser deseado. Maquiavelo enseñaba que todo lo que se consigue sin esfuerzo, se desprecia. Haz de tu atención algo costoso. No por arrogancia, sino por sabiduría. No todos merecen tu tiempo. No todos deben conocer tus secretos. No todos merecen tu energía. Porque si tu atención se reparte como agua, nunca sabrán qué es vino. Sé exclusivo, pero no inalcanzable. Sé amable, pero no disponible. Haz que quien te quiera cerca, tenga que demostrarlo. Y entonces, cuando finalmente alguien acceda a tu verdadero mundo, sentirá que está entrando a un templo. Y se inclinará, no por sumisión, sino por respeto. La austeridad afectiva. A veces, amar con medida es amar mejor. Maquiavelo habría dicho que quien da afecto sin medida, no ama, implora. Tú no imploras. Tú eliges. No llenes al otro de palabras vacías. No prometas eternidades que no sabes si podrás cumplir. No hables de amor si aún no lo conoces. Sé selectivo con tu afecto. Dalo con mirada, con gestos, con pausas. No con gritos. No con dependencia. El afecto real no es el que se grita. Es el que se percibe sin necesidad de explicarse. Y el que da poco, pero lo da con intención, deja más huella que el que da todo sin alma. El efecto de la distancia. ¿Sabes cuando alguien empieza a desearte con verdadera intensidad? Cuando estás lejos. Maquiavelo conocía el poder de la distancia. No solo física. Emocional. Mental. Estratégica. Aléjate. No por desprecio, sino por construcción. Da espacio. Desaparece un poco. No respondas al instante. Que no sepan dónde estás. ¿Qué piensas? ¿A quién miras? Y verás cómo la mente del otro empieza a multiplicar tu imagen. A recordarte en lugares donde no estuviste. A pensarte más de lo que jamás pensaron a alguien. Porque cuando estás demasiado cerca, te vuelves paisaje. Pero cuando te alejas con elegancia, te conviertes en horizonte. El reflejo del poder en el espejo ajeno. Hay una ley no escrita: las personas desean a quienes los hacen sentir algo que no sienten con nadie más. Maquiavelo lo entendía: no se trata de ser guapo, rico o perfecto. Se trata de hacer que el otro se vea distinto cuando está contigo. Más valiente. Más vivo. Más importante. Más admirado. Tu poder no está solo en lo que tú eres. Está en lo que haces que el otro sienta que es cuando está contigo. Si logras eso, te volverás insustituible. No porque seas tú, sino porque activas una parte de ellos que nadie más despierta. No busques ser amado por lo que das. Sé deseado por lo que provocas. Por lo que despiertas. Por el reflejo que devuelves. Haz que, contigo, el mundo se sienta más amplio. Más peligroso. Más atractivo. Más verdadero. El deseo prohibido siempre brilla más. ¿Quieres ser inolvidable? Entonces nunca te muestres como lo que se debe querer. Muéstrate como lo que no se puede tener. Maquiavelo lo sabía: la tentación vive en lo prohibido. Tu rol no es convertirte en lo correcto. Tu rol es ser lo que perturba. Lo que rompe esquemas. Lo que arruina otras opciones. Sé el error que parece destino. Sé la fantasía que se niegan, pero no olvidan. Sé ese nombre que no deberían pronunciar, pero que pronuncian mentalmente cada noche. La virtud seduce. Pero el peligro se vuelve obsesión. No necesitas ser un rebelde sin causa. Solo necesitas estar lo suficientemente al margen como para no ser del montón. Porque nadie recuerda lo que encajó. Todos recuerdan lo que rompió el molde. El ritual del encuentro.
Cada vez que alguien te vea, debe ser un evento, no una casualidad. Maquiavelo creía en la teatralidad, en el impacto calculado, en la entrada medida. No llegues corriendo. No hables antes de observar. No parezcas uno más. Cuando entres en una habitación, hazlo como si llevaras un secreto. Como si fueses consciente de que tu sola presencia ya altera el equilibrio. Usa el silencio como escudo. La mirada como espada. Tu energía como perfume invisible. Que tu sola aparición rompa el aire. Que no sea necesario que digas nada para que todos giren la cabeza. No necesitas escándalo. Solo presencia. Y eso se construye en tu forma de habitar el espacio, de respirar, de no mendigar atención, porque ya sabes que la estás robando. La simetría del desconcierto. El deseo verdadero no nace del entendimiento pleno. Nace del desconcierto. Maquiavelo jugaba con esta idea: cuando alguien cree tenerte completamente descifrado, se aburre. Pero cuando cada vez que se acerca, descubre una capa nueva, una contradicción, un giro inesperado, entonces te convierte en adicción. No seas coherente. Sé fascinante. Un día, distante. Otro día, cálido. Un mensaje profundo, seguido de días de silencio. Un gesto noble, y luego una mirada oscura. Haz que se pregunten, ¿quién es realmente esta persona? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella si no la entiendo del todo? Ese es el punto. Que no te comprendan. Que no te encierren. Que no te resuman. Porque lo que no se resume, no se olvida. La confianza inquebrantable. ¿Sabes qué es más atractivo que la belleza? La seguridad sin arrogancia. Maquiavelo sabía que quien duda de sí mismo, pierde. Porque en el mundo del deseo, la seguridad es magnetismo puro. No importa si tienes defectos. No importa si no encajas en todos los estándares. Si caminas como si valieras millones, el mundo te cree. Porque lo que transmites es lo que termina siendo. No pidas permiso para ser deseado. No esperes aprobación para mostrarte. No te disculpes por estar en la habitación. Ocupa tu lugar. Pero ocúpalo con una mezcla perfecta de humildad y poder. Con una calma que desconcierta. Con una presencia que no necesita justificar nada. Porque la seducción no vive en el grito. Vive en la certeza silenciosa de quien sabe lo que vale. La riqueza del tiempo propio. Hay algo profundamente atractivo en quienes se bastan a sí mismos. Maquiavelo no era un hombre de multitudes. Era un hombre de estrategia, de momentos escogidos, de compañía selecta. Tú debes ser igual. No estés en todas partes. No busques compañía por vacío. Haz de tu soledad un lugar sagrado. Ocúpate en tus proyectos. En tu cuerpo. En tu mente. En tu vida. Porque quien se nutre solo, no necesita atención y, por lo tanto, la atrae sin buscarla. Y quien no busca, se vuelve el que todos quieren encontrar. Haz de tu tiempo algo valioso. No disponible para cualquiera. Porque el deseo nace también de la escasez del acceso. Y si tú estás en todos lados, nadie te valora. Pero si estás solo donde debes, entonces todos te buscarán. La voz que se graba en la memoria. Tu voz es una herramienta de seducción que la mayoría olvida. Maquiavelo no gritaba. No discutía. Susurraba con poder. Trabaja tu tono. Tu ritmo. Tu pausa. No hables rápido. No interrumpas. No expliques lo que el silencio puede dejar más claro. Habla como si cada palabra pesara. Como si eligieras con precisión qué decir, cuándo, cómo y a quién. Haz que cada palabra que sale de tu boca parezca una llave. Que abre algo. Que cierra algo. Que deja algo pendiente. Una voz bien utilizada no necesita grandes discursos. Se queda. Ronda. Crea ecos.
Y si logras que tu voz siga en la mente del otro cuando ya no estás, has ganado. El poder de ser escuchado sin hablar de ti. Uno de los errores más comunes en el juego de la seducción es hablar demasiado de uno mismo. Creer que contar nuestras hazañas nos hace deseables. Pero Maquiavelo lo entendía, el poder no se impone, se permite descubrir. Sé tú quien escucha. No por sumisión, sino por dominio. Haz preguntas. Pero no preguntas vacías. Preguntas que desarmen. Que toquen fibras que nadie ha tocado. Que los obliguen a mirarse por dentro. Y mientras hablen, míralos. Haz que sientan que no hay nadie más en la sala. No necesitas decir, soy especial. Haz que lo sientan porque tú los hiciste sentirse especiales primero. La persona que logra que otro hable de sí mismo, que lo haga sentir comprendido, importante, profundo, es la persona que queda grabada en su memoria. No digas quién eres. Haz que lo imaginen. Y entonces, cuando quieran saber más de ti, ya será demasiado tarde, ya estarás en sus pensamientos. El arte de hacer falta. Nadie desea lo que no se le va. Nadie ama lo que no se arriesga a perder. Nadie sueña con lo que siempre tiene. Maquiavelo no construía afectos eternos. Construía vacíos perfectos. Haz que tu presencia sea tan intensa, tan cargada de energía, de sentido, de placer, que cuando te vayas, duela. Y luego vete. No por juego. Por diseño. Haz que tu ausencia tenga el mismo poder que tu presencia. Que quien comparta contigo una noche, una conversación, una mirada, sienta que después nada vuelve a ser igual. Porque cuando tú haces falta, ya no eres una persona. Eres un recuerdo que duele. Una ausencia con forma. Un deseo que arde. Y quien arde, busca. Ruega. Recuerda. Regresa. El valor de lo inesperado. La rutina es enemiga del deseo. Maquiavelo jamás se dejaba anticipar. Su movimiento siguiente era tan impredecible como su sonrisa. Y esa imprevisibilidad era su mayor fuerza. Tú, si deseas convertirte en obsesión, debes romper patrones. No te comportes como esperan. No aparezcas cuando es lógico. No digas lo que otros ya dijeron. Un día frío, otro día poético. Un mensaje a la madrugada, otro a la nada. Una palabra que sacuda, una frase que desconcierte. Sé tormenta emocional. No violencia, no confusión, sino ese giro que la vida da cuando menos lo esperas y que ya no puedes ignorar. Haz que estar contigo sea una experiencia. No una costumbre. Porque lo inesperado se recuerda. Lo predecible, se olvida. El eros intelectual. La piel se olvida. Las palabras, no. Y las ideas, pueden encender el cuerpo más que cualquier caricia. Maquiavelo lo sabía, la mente es el órgano sexual más poderoso del ser humano. Por eso, no basta con tener una presencia atractiva. Debes provocar con tus ideas. Con tu visión. Con tu manera de ver el mundo. No repitas lo que todos dicen. No copies discursos vacíos. Lee. Piensa. Provoca debates. Atrévete a cuestionar. Haz del diálogo una danza. De tu perspectiva, una provocación elegante. Porque cuando alguien conecta contigo mentalmente, cuando descubre que no solo enciende su cuerpo sino también su pensamiento, entonces has ganado por completo. Porque el deseo intelectual no tiene final. No se consume. No se agota. Solo se expande. Capítulo 39. El mito del amor transparente. Nos han vendido la idea de que el amor debe ser puro, claro, sin juegos. Pero Maquiavelo se reiría ante esa inocencia. El deseo humano no se alimenta de claridad absoluta. Se alimenta de sombras. De zonas grises. De sospechas dulces. De certezas rotas. No muestres todo. No confieses cada emoción.
No pongas el alma sobre la mesa al primer brindis. Guarda algo para ti. Un rincón que nadie conoce. Un deseo secreto. Una historia que aún no contarás. Porque cuando alguien siente que aún no lo ha descubierto todo de ti, vuelve. Y cuando cree que ya sabe todo, se va. Capítulo XL, la tragedia de ser buena persona. Ser bueno es necesario. Pero ser predeciblemente bueno asterisco es ser invisible. Maquiavelo no era un villano. Era un estratega. Sabía cuándo mostrar bondad y cuándo guardarla. Tú no estás aquí para complacer a todos. Estás aquí para ser inolvidable. No permitas que te usen. Que te tomen por garantía. Que te elijan solo porque eres cómodo. No seas el refugio. Sé la tormenta que se anhela y se teme al mismo tiempo. Haz que tus actos de bondad sean raros. Intensos. Memorables. No rutinarios. Porque cuando eres bueno con medida, tu bondad brilla. Cuando eres bueno por sistema, te apagan. El impacto del adiós a tiempo. A veces, irse antes de tiempo es el mayor acto de poder. Maquiavelo entendía que hay momentos en los que retirarse no es huida, sino victoria. No esperes a que te echen. No te quedes a ver cómo te olvidan. No supliques por migajas. Cuando veas que tu impacto está menguando, desaparece con elegancia. Que tu último gesto sea una huella, no un reclamo. Y cuando te vayas, que no quede odio ni amor. Que quede silencio. Porque el silencio es más perturbador que cualquier grito. Y el que se va con clase, deja más fantasmas que el que se queda mendigando. El miedo como aliado. El deseo y el miedo van de la mano. Maquiavelo lo sabía: quien no teme, no respeta. Quien no respeta, no desea. No seas temido por crueldad. Sé temido por presencia. Por lo que puedes hacer si lo decides. Por la certeza de que, si te pierden, no volverás. Ese miedo, el de no saber si estás o no, es parte del magnetismo. Haz que teman no entenderte del todo. Que teman perder tu atención. Que teman no ser suficientes, sin que jamás los humilles. Porque ese miedo elegante, ese temor contenido, esa alerta sutil, mantiene el deseo vivo. Y el deseo necesita de esa tensión para respirar. La memoria sensorial, como dejar huellas sin estar. Hay personas que se olvidan incluso estando presentes. Y hay otras que, aún ausentes, se sienten en el aire. En una canción. En un aroma. En una palabra al azar. Maquiavelo no buscaba estar. Buscaba quedarse. Tu tarea no es conquistar cuerpos. Es invadir memorias. Haz que tu risa tenga un ritmo propio. Que tu perfume no sea común. Que tu tono de voz sea inconfundible. Que haya algo en ti que active los sentidos, como una marca invisible grabada en la piel ajena. Un gesto particular. Una forma única de mirar. Una frase que solo tú digas. Haz que te asocien a un color, a un sonido, a un clima. Que al caminar por una calle cualquiera, sientan tu ausencia como si el mundo tuviera un hueco. Porque cuando logras eso, ya no necesitas estar. Ya vives dentro. La energía inquietante. No todos los seres deseados tienen belleza. Pero todos tienen presencia. Maquiavelo decía que el verdadero poder no se ve, se siente. Y el deseo obedece a la misma ley. Tu energía debe ser inquietante. No cómoda. No neutra. No inofensiva. Alguien que está cerca de ti debe sentirse distinto. Inquieto. Como si algo estuviera a punto de suceder. Como si, estando a tu lado, las reglas del mundo cambiaran un poco. Para eso, debes cuidar tu silencio. Tu mirada. Tu manera de sentarte. De entrar. De esperar. No hables con prisa. No te muevas como si te debieras a otros. No llenes los espacios con ruido.
Deja que la gente te perciba. Que no sepas si sentirse cómodos o fascinados. Que te teman un poco, pero quieran quedarse. Porque ese tipo de energía, la que no se puede definir pero se siente, es la que nadie olvida. El encanto de lo intocable. ¿Sabes qué enloquece más que el placer? El casi placer. El borde. Lo que está a punto de suceder, pero no sucede. Maquiavelo comprendía que el control no está en lo que se da. Está en lo que se niega con elegancia. No toques siempre que puedas. No digas todo lo que sabes. No beses solo porque el momento lo pide. Haz que la espera sea un ritual. Que el otro no sepa si avanzar o detenerse. Que sienta que contigo todo podría ocurrir, pero que tú decides cuándo, cómo, si es que ocurre. Haz que tu cercanía excite, pero que tu lejanía arrase. Sé promesa constante, no certeza. Porque cuando te vuelves demasiado accesible, pierdes el misterio. Pero cuando te conviertes en ese deseo que apenas roza el borde de lo posible, entonces te vuelves obsesión. El valor de la sombra propia. El que no puede estar solo, se convierte en carga. El que se sostiene solo, se convierte en centro de gravedad. Maquiavelo no era parte de la multitud. Era el que la moldeaba. Tú debes tener tu propio mundo. Tu tiempo, tu rutina, tus placeres. No busques llenar vacíos con alguien más. Llénalos contigo. Viaja solo. Cena solo. Medita. Lucha. Camina. Haz que quien te quiera cerca sepa que tú no viniste a ser salvado. Viniste a ofrecer tormenta o refugio, dependiendo del día. Pero nunca dependencia. El deseo nace también de la admiración. Y nadie admira a quien se arrastra. Admiramos a quien camina aunque sangra. A quien sonríe aunque recuerda. A quien no suplica aunque extraña. Haz que tu sombra te pertenezca. Que cuando te vean, no vean a alguien buscando amor, sino a alguien asterisco que ya se ama tanto asterisco que despierta amor en los demás sin pedirlo. La danza del autodesprecio elegante. Nadie soporta la perfección constante. Pero todos caen rendidos ante quien sabe reírse de sí mismo, con clase. Maquiavelo jamás se mostraba como invencible. Permitía que se pensara que podía fallar. Pero jamás que se pensara que se rendiría. Tú no necesitas ser impecable. Solo asterisco real con distinción asterisco. Habla de tus efectos, pero sin vergüenza. Ríe de tus caídas, pero no como víctima, sino como sobreviviente. Haz que el otro se sienta cómodo siendo imperfecto a tu lado. Y entonces, querrá quedarse. Porque en un mundo que juzga, tú ofrecerás alivio. Pero un alivio envuelto en poder. La risa compartida crea puentes. La autocrítica elegante enamora. Y cuando alguien te vea desnudo de ego, pero vestido de entereza, se quedará. La frialdad como punzón de deseo. A veces, tu mejor herramienta de seducción será el desinterés calculado. No fingido. Real. Maquiavelo lo entendía, mostrar que no necesitas, genera necesidad. Mostrar que no persigues, hace que te sigan. Pero no hablo de crueldad ni arrogancia. Hablo de calma. De tener otras prioridades. De mirar con cariño, pero no con hambre. Cuando te hablen, escucha con atención, pero no con desesperación. Cuando te elogien, agradece, pero no te quiebres. Cuando intenten seducirte, responde con una sonrisa, no con sumisión. Esa frialdad emocional, ese dominio de tus propias pasiones, crea un halo casi místico. Porque el que no se quema con facilidad, parece hecho de fuego antiguo. El silencio después del beso. Después de un momento intenso, la mayoría habla. Explica. Justifica. Rompe la magia con palabras innecesarias. Tú, no. Maquiavelo callaba en el clímax. Y ese silencio decía más que cualquier discurso. Después del beso, guarda silencio.
Deja que el otro se quede con las dudas, con las preguntas, con el eco de lo que acaba de sentir. No expliques tu intención. No digas si te gustó. No prometas nada. Mira. Sonríe. Desaparece si es necesario. Ese silencio es como una ráfaga helada después del fuego. Como una pausa que corta el tiempo. Y en esa pausa nace el deseo más feroz, el deseo de repetirlo o de entenderlo. Y ambas cosas conducen al mismo lugar, tú. El lenguaje que no usa palabras. Maquiavelo comprendía que los gestos gobiernan antes que las leyes. El cuerpo comunica lo que la boca no se atreve. Y tú, si deseas ser su mayor deseo, debes hablar sin hablar. ¿Tus ojos? Nunca deben rogar. Deben sostener. Juzgar suavemente. Invitar con ambigüedad. ¿Tus manos? Que no se agiten. Que no tiendan a cualquiera. Que se muevan como si supieran secretos. Que toquen como si supieran historia. ¿Tu postura? Nunca hacia atrás, nunca encorvada. El mentón firme. Los hombros abiertos. El cuello expuesto, símbolo de confianza, no de fragilidad. ¿Tu respiración? Lenta. Rítmica. Presente. Que quien esté contigo sienta que cada exhalación es una decisión, no un reflejo. El deseo no nace de lo que dices. Nace de lo que sugieres. Porque quien logra encender sin decir nada, gobierna la mente y el cuerpo del otro, sin pedir permiso. La trampa de la vulnerabilidad perfecta. Mostrar debilidad no siempre es un error. A veces, es un arma. Maquiavelo no ocultaba sus cicatrices. Las exhibía con cuidado, como quien muestra un mapa secreto. Tú debes saber cuándo, cómo y a quién revelar tu fragilidad. No como súplica. Como provocación. Un recuerdo triste, dicho con pausa. Una herida, mostrada sin drama. Una confesión, lanzada al aire y retirada sin exigir respuesta. Cuando el otro ve que tú puedes abrir tu alma sin temer, sin buscar aprobación, sin rogar consuelo, se genera una conexión imposible de romper. No hables desde la herida sangrante. Habla desde la cicatriz. Desde la superación. Porque ahí, justo ahí, nace el respeto. Y el respeto es el principio del deseo profundo. El mito del nos entendemos bien. No basta con llevarse bien. No basta con compartir intereses. No basta con tener buena conversación. Maquiavelo sabía que la pasión no nace de la lógica. Nace de lo inexplicable. La verdadera conexión es esa que rompe estructuras. Que no encaja en etiquetas. Que no puedes contar sin que suene insensato. Tú no estás aquí para encontrar un compañero simpático. Estás aquí para provocar vértigo. Que digan, no entiendo por qué me atrae tanto, pero no puedo evitarlo. Esa es la frase que marca el inicio del dominio emocional. No busques asterisco entenderte bien asterisco. Haz que te necesiten sin entender por qué. El juego de los tiempos rotos. Si todo fluye sin interrupciones, se vuelve rutina. Pero si el ritmo se rompe, se recuerda. Maquiavelo manejaba los tiempos como un músico maneja el silencio entre notas. Tú también debes saber desaparecer en el clímax. No cuando el interés muere, sino cuando está en su punto más alto. ¿Una conversación perfecta? Termínala tú primero. ¿Un encuentro lleno de tensión? Despídete justo antes de que pida más. ¿Una mirada intensa? Desvía los ojos en el instante exacto en que todo se encendía. Ese quiebre, esa pausa, ese corte, queda vibrando en el aire. Como un eco inacabado. Como una canción que se detuvo antes del final. Y eso es lo que convierte el deseo en obsesión. El respeto como erotismo. Pocos lo entienden, pero Maquiavelo lo sabía, el respeto asterisco seduce asterisco. No hablo del respeto formal, sino del respeto íntimo.
Ese que reconoce en el otro algo valioso. Algo que no se puede corromper. Haz que te respeten no por temor, sino por la forma en que caminas en tu propia verdad. No te humilles para agradar. No cambies para encajar. No ocultes tu intensidad. Sé tú con tal convicción, que el otro no tenga más opción que admirarte. Y cuando se mezcla admiración con atracción, el resultado es deseo profundo, denso, duradero. Porque el cuerpo puede olvidarse, pero el respeto deja huella en el alma. El cierre inconcluso. Nunca des por terminada una historia. Nunca cierres con broche de oro. Nunca digas, esto fue todo. Maquiavelo no sellaba acuerdos con palabras finales. Deja puertas entreabiertas. Silencios con forma de continuación. Que el otro no sepa si fue el final o la pausa. Deja un mensaje sin responder. Una frase a medias. Una sonrisa de esas que dicen sabes que no es la última vez. El deseo se alimenta de posibilidades. Y cuando todo parece resuelto, muere. No seas final feliz. Sé capítulo pendiente. No seas la respuesta. Sé la pregunta sin resolver. Porque las historias abiertas se vuelven eternas. El deseo especular. Haz que, contigo, el otro se vea mejor. Más valiente. Más audaz. Más bello. Maquiavelo conocía la clave del poder, reflejar en los demás una imagen que desean ver. Hazlo reír como nadie lo ha hecho. Hazle decir cosas que ni sabía que pensaba. Haz que contigo rompa sus propias reglas. No porque tú lo obligues, sino porque tú provocas. Y entonces, no solo te deseará. Se deseará a sí mismo asterisco contigo asterisco. Y eso te hace imprescindible. Porque nadie quiere perder a quien lo hizo sentir más cerca de su mejor versión. Sé un espejo sagrado. Pero que solo refleja luz cuando tú eliges. El rechazo con elegancia. A veces, el verdadero poder está en rechazar con dulzura. No todos merecen tu entrega. No todos deben acceder a tu mundo. Y cuando alguien se cruce la línea, rechaza con altura. No insultes. No desprecies. No expliques. Di, esto no es lo que estoy buscando. O simplemente, no ahora. Y que ese no nos cierre la puerta con violencia. Que la deje entreabierta, con una sombra de duda. Porque incluso el rechazo puede ser seductor si se ejecuta con control. Rechazar no es romper. Es marcar territorio. Es dejar claro que tú no suplicas. Que tú eliges. Y cuando alguien ve que no todos acceden a ti, empieza a desear ser la excepción. El magnetismo del misterio constante. La mayor debilidad de quienes buscan ser amados es querer explicarse demasiado. Maquiavelo jamás se entregó al juicio popular. No porque temiera, sino porque sabía que la transparencia absoluta anula el poder. Tú debes conservar una zona sagrada. Un rincón donde nadie más pueda entrar. Un espacio privado, impenetrable, incluso cuando desnudes tu alma. No digas todo lo que sientes. No compartas cada pensamiento. No expliques tus decisiones al instante. Haz que el otro te conozca, pero que nunca termine de entenderte. Porque cuando creen tenerte en las manos, el deseo se apaga. Pero si siempre sienten que hay algo más, algo oculto, algo por descubrir, jamás dejarán de buscarte. Y quien busca sin encontrar, se ata sin saber. El goce de ser necesario pero inaccesible. Maquiavelo hablaba del equilibrio entre el favor y la distancia. Tú debes volverte útil, deseable, necesario. Pero nunca completamente accesible. Cuando te necesiten, sé como el fuego, cálido si se acercan con cuidado, abrasador si intentan tomarlo todo. Sé la solución a un problema, pero sin convertirte en servidumbre. Resuelve lo que nadie más puede, pero vete antes de que se acostumbren. Brinda una mirada que calma. Una palabra que consuela. Un gesto que transforma. Y luego, retírate.
Ese tipo de presencia escasa pero inolvidable es lo que hace que te persigan. Porque no se puede reemplazar lo que no se comprende del todo. El dolor lúcido como motor de poder. No escondas tu dolor. Transfórmalo. Maquiavelo nunca negó la herida. Pero jamás permitió que lo gobernara. Tú no eres menos porque sufriste. Eres más. Porque sufriste y elegiste erguirte. Cuéntalo, si lo deseas. Pero cuéntalo con la voz firme. Con la espalda recta. Con la mirada que no tiembla. Haz que tu dolor sea poesía. Que tu caída sea arte. Que tu reconstrucción sea un espectáculo digno de admiración. Porque quien muestra el dolor desde la lucidez se vuelve faro para quienes aún se arrastran en la oscuridad. Y el deseo más profundo no es por quien brilla, es por quien arde y no se consume. La estructura emocional que inspira adicción. El deseo nace, crece, arde y muere. A menos que aprendas a dosificarlo. Maquiavelo jamás daba todo al mismo tiempo. Él ofrecía migajas con sabor a manjar. Tú también debes estructurar el deseo como una espiral. No como un camino recto. Dale una muestra, y luego escasez. Dale una promesa, y luego duda. Dale una cima, y luego un descenso inesperado. Haz que el otro se sienta pleno, y al instante siguiente, incompleto. No para lastimar. Para intensificar. Porque cuando alguien no puede predecir lo que vendrá, se aferra con más fuerza a lo que tiene. Y cuando el deseo se convierte en ansiedad dulce, se vuelve necesidad. La muerte del necesito gustarte. El error fatal de muchos, querer ser querido. Maquiavelo no vivía para agradar. Vivía para marcar. Tú debes borrar de tu ADN emocional esa necesidad de caer bien, de ser aprobado, de recibir cariño a cambio de obediencia. No necesitas gustar. Necesitas permanecer en la mente. Y eso no se logra siendo dócil. Desafía. Provoca. Cambia el ritmo. Sé el que no teme incomodar si es necesario. Porque el respeto que nace del deseo no siempre es cómodo. Es tenso. Es intenso. Es magnético. Y si dejas de suplicar aprobación, entonces la provocas sin darte cuenta. El efecto de la presencia silenciosa. No necesitas hablar para dominar una habitación. Maquiavelo podía estar sin moverse y, aún así, todos lo sentían. Tú debes aprender a estar sin esfuerzo. Llega sin buscar ser notado. Pero hazlo con tanta firmeza que nadie pueda ignorarte. Ocupa el espacio sin ruido. Pero con intensidad. No interrumpas. Observa. No intervengas por intervenir. Lanza una frase precisa cuando el momento lo requiera. Haz que tu silencio pese más que las palabras de todos. Porque quien domina sin hablar, es el que todos miran cuando todo se cae. La crueldad de las expectativas rápidas. El deseo necesita tiempo. Maquiavelo no apresuraba sus conquistas. Las preparaba como quien afila un cuchillo, sin prisa, con precisión. Tú debes resistir la urgencia. Deja que te busquen más de una vez. Deja que imaginen cómo eres, qué haces, a quién miras. No reveles todo en una semana. No entregues tu misterio en un suspiro. Cada encuentro, cada charla, cada mirada, debe ser un paso. No un salto. Y si logras que el otro espere con hambre, ya has ganado. Porque quien espera demasiado, no se atreve a irse. Y quien recibe todo rápido, huye rápido también. El cuerpo como reino privado. Tu cuerpo no es terreno de paso. Es santuario. Maquiavelo sabía que el cuerpo es poder. Pero solo si tú lo entiendes como soberano. No todos pueden tocar. No todos deben ver. No todos merecen acceso. Y cuando alguien llegue a ti, que sienta que entra a un templo. Que su entrada es única. Que el momento no es repetible. Haz del contacto físico algo medido. No algo ansioso.
una mano que se demora, un abrazo que se guarda, un roce que dice más que 100 palabras. Porque si haces de tu cuerpo un regalo raro, entonces quien lo recibe lo valorará como si fuese oro. El eco de la ausencia inteligente. La presencia tiene poder, pero la ausencia bien administrada es dinamitadora de corazones. Maquiavelo lo sabía. A veces, la forma más contundente de recordarle al mundo tu valor es desaparecer en el momento justo. Cuando todo va bien. Cuando todo arde. Cuando parece que ya te tienen. Ahí, vete. No para castigar. Para reafirmar. Vete para que te extrañen. Para que el silencio hable más que tú. Para que lo que no dices se escuche más fuerte que cualquier declaración. Tu ausencia debe ser tan poderosa que, cuando faltes, el ambiente se vuelva más pesado. Más frío. Más insípido. No siempre se trata de estar. A veces, se trata de que noten cuánto falta el fuego cuando tú no estás. El valor de no pedir explicaciones. Los inseguros necesitan saberlo todo. Los poderosos eligen no preguntar . Maquiavelo jamás interrogaba por impulso. Esperaba. Observaba. Permitía que el otro revelara más con su nerviosismo que con sus palabras. Tú no estás aquí para vigilar. Estás aquí para inquietar. Si desaparecen, no preguntes por qué. Si cambian, no exijas explicaciones. Si fallan, no implores respuestas. Haz que su conciencia sea tu agente. Porque cuando alguien te ve mantener la calma ante su caos, empieza a temerte. Y nadie desea con más fuerza que quien siente culpa, sin castigo. La gravedad de tus noches solitarias. ¿Cómo pasas tus noches cuando nadie te observa? Maquiavelo, en su exilio, pasaba las madrugadas leyendo a los clásicos, escribiendo cartas que el mundo no leería por siglos, diseñando el mundo que vendría. Tú también debes hacer de tu soledad un terreno fértil. No es lo que muestras en redes. Es lo que haces cuando nadie te aplaude. Lo que estudias. Lo que lees. Lo que perfeccionas. Porque el deseo verdadero no se despierta por la apariencia, sino por la profundidad. Y cuando alguien descubre que tú no eres solo presencia, sino contenido, entonces se da cuenta, no estás hecho para todos. Y eso, en el mundo de la seducción, vale más que el físico, más que las palabras, más que todo. El lenguaje de los ojos que nunca suplican. Tus ojos son reyes. No mendigos. Maquiavelo decía que el poder no se suplica, se irradia. Por eso, incluso en los momentos más íntimos, tus ojos no deben rogar. Deben revelar intención sin necesidad de gritarla. Que cuando mires, el otro sienta que estás siendo leído. No admirado. Que tu mirada diga, te veo, pero también veo más allá. Y cuando bajes la mirada, que no sea por debilidad. Que sea por elección. Por elegancia. Porque la mirada que contiene, que sostiene el deseo sin desbordarlo, es más poderosa que cualquier caricia. El arte de volverte irreemplazable. Maquiavelo entendía algo que la mayoría olvida: el amor es reemplazable, el impacto no. Tú no necesitas ser el único. Necesitas ser el inolvidable . ¿Cómo lo haces? Di lo que nadie dice. Escucha lo que nadie oye. Conecta desde lugares que otros ni conocen. Haz que contigo haya palabras que solo existen entre ustedes. Miradas que solo tienen sentido si eres tú. Maneras de tocar, de reír, de callar, que no se encuentran en ningún otro cuerpo. Así, si un día se van, te llevarán igual. Porque podrán abrazar a otro, pero seguirán esperando que sea como tú. Y cuando el deseo se mezcla con la nostalgia, se vuelve veneno dulce. Adicción sin cura. La bondad sin advertencia. Nada desconcierta más que la gentileza inesperada. Maquiavelo no era cruel. Era impredecible. Y eso le daba ventaja. Tú no necesitas ser rudo siempre.
A veces, un gesto tierno, lanzado como quien no quiere nada, desarma las defensas más sólidas. Un mensaje a las 3 de la mañana. Un regalo sin motivo. Una caricia inesperada, justo cuando pensaban que tú eras todo control. Pero hazlo sin necesidad de respuesta. Como quien lanza un rayo y desaparece. La ternura que no se suplica es la que más impacta. Porque muestra que tienes un mundo interno que no depende de la reacción ajena. Y eso es irresistible. El poder de la disciplina invisible. No hay nada más magnético que alguien que es dueño de sí. Maquiavelo se levantaba con propósito. Comía con propósito. Dormía con propósito. Y tú también debes convertir cada día en un ritual. No para mostrarlo. Para hacerlo. Haz ejercicio. Lee. Medita. Aprende. Organiza tu espacio. Mejora tus hábitos. No para ser admirado. Para convertirte en tu propio estándar. Porque cuando alguien ve que tú no necesitas que el mundo te motive, empieza a preguntarse qué fuerza vive en ti. Y esa pregunta es el inicio del deseo. La oscuridad elegante. El misterio no siempre es luz tenue y suspiros. Maquiavelo tenía un lado oscuro. Y lo usaba sin vergüenza. Tú también tienes sombras. Partes rotas. Secretos. Instintos. No los ocultes. No los expliques. Domínalos. Haz de tu oscuridad una herramienta, no una excusa. Porque cuando el otro descubre que tú conoces tus propios demonios y aún así caminas con elegancia, siente que está frente a alguien que puede proteger o destruir. Y no hay nada más seductor que esa ambigüedad. No sea solo luz. Sé fuego. Sé eclipse. Sé incendio que no se puede apagar. El vínculo inexplicable. No todo lo que une tiene lógica. No todo lo que seduce puede nombrarse. Maquiavelo sabía que el mejor vínculo es el que no puede explicarse con palabras. Aquel que nace de la sensación profunda de que algo pasa, y no sabemos por qué. Tú debes permitir que eso ocurra. No fuerces el entendimiento. No quieras que todo sea claro. Déjalo sentirte. Intuirte. Soñarte. Y cuando te pregunte por qué tú, sonríe. Di que no sabes. Que tú tampoco entiendes. Pero que ahí está. Asterisco y eso basta, asterisco. Cuando el otro acepta que no puede explicarte, deja de buscar reemplazos. Porque lo inexplicable no se copia. Solo se recuerda. Y tú te volverás, entonces, una experiencia. No una persona más. El estilo inconfundible. Maquiavelo escribía con un estilo que no podía confundirse con nadie. Ni siquiera siglos después. Tú también debes desarrollar un estilo personal tan marcado que sea imposible de replicar. Desde tu manera de caminar hasta cómo ríes. Desde cómo respondes a un halago hasta cómo escribes un mensaje. Sé memorable no por exceso, sino por exactitud. Que digan, nadie más se comporta así. Que sientan, esta energía, este sabor, solo el / ella lo tiene. El estilo no es moda. Es identidad emocional. Y quien tiene un estilo auténtico, se convierte en una firma viva. En una marca imposible de falsificar. La incomodidad encantadora. Todos buscan sentirse cómodos. Pero Maquiavelo sabía que, en el arte del deseo, la incomodidad sutil es más poderosa. Haz que el otro no sepa si debe avanzar o detenerse. Haz que dude. Que piense. Que se cuestione. Haz que, contigo, no pueda simplemente dejarse llevar. No para causar dolor, sino para causar impacto. Porque cuando sacudes suavemente las estructuras del otro, lo obligas a prestarte atención. A mirarte más de cerca. A analizarte. Y en ese análisis, nace el anhelo. El deseo no se genera en la comodidad. Se genera en el misterio que desconcierta.
El agradecimiento en voz baja. El poder no necesita alardes. Y el agradecimiento genuino tampoco. Maquiavelo enseñaba que quien agradece en silencio, lo hace con más fuerza. Cuando alguien te ofrezca algo, no respondas como si fuera obligación. Mírale con atención. Asiente. Di poco. Pero que tu mirada diga mucho. Que tu gracias no sea de boca, sino de aura. Que se sienta como un reconocimiento silencioso, no como una transacción social. Porque cuando alguien siente que tú agradeces desde la profundidad, querrá seguir dándote más. Y ese tipo de gratitud callada, elegante, firme, seduce. El contacto visual que acaricia. No todas las miradas penetran. Algunas acarician. Y Maquiavelo sabía cómo mirar sin agredir. Cómo provocar sin violencia. Tú también puedes hacerlo. Usa tu mirada como si fuera una caricia invisible. Sostenida. Lenta. Sin ansiedad. Mira como quien ya sabe lo que el otro vale, pero no se lo va a decir. Haz que, cuando mires, el otro se sienta desnudo. Pero no expuesto. Vulnerable, pero seguro. Ese tipo de contacto visual no se olvida. Porque no solo se ve, se siente. Y quien ha sido mirado así una vez, te lleva en la piel para siempre. El detalle que no se espera. Maquiavelo nunca actuaba como se esperaba de él. Ahí residía su fuerza. Haz que, un día, dejes una nota escrita a mano. Que traigas una flor sin motivo. Que digas algo poético sin razón. Pero hazlo cuando el otro menos lo merezca. No cuando esté perfecto. Hazlo cuando esté roto. No cuando haya dado todo. Hazlo cuando haya fallado. Ese detalle, inesperado, se convierte en una daga dulce en el alma. Porque demuestra que tú no das según reglas. Que tú das, porque sí. Y esa libertad en el dar, crea fidelidad involuntaria. El poder de no odiar. Maquiavelo advertía que el odio es un vínculo que otorga poder al otro. Tú, si deseas conquistar y dominar emocionalmente, no debes odiar. Debes soltar con maestría. Cuando alguien te lastime, no respondas con rencor. Responde con silencio. Con ausencia. Con elegancia. El odio grita. El poder calla. Y cuando el otro se dé cuenta de que tú no lo odias, que simplemente ya no estás ahí, se desmorona. Porque la indiferencia sabia es el peor de los castigos. Y el deseo más cruel nace cuando el otro ya no puede alcanzarte, porque tú ya no deseas nada. El recuerdo que se multiplica. Maquiavelo murió hace siglos, pero aún domina conversaciones. Tú también puedes ser así. Un recuerdo que no se apaga. ¿Cómo? Siembra frases inolvidables. Momentos únicos. Imágenes que se repitan en la mente del otro cuando menos lo espere. Haz que cada cosa contigo haya tenido sabor propio. Que no puedan comer cierto plato sin pensarte. Que no escuchen cierta canción sin extrañarte. Que no pasen por un lugar sin preguntarse si tú también estuviste allí. Hazte eco. Hazte símbolo. Porque mientras otros serán olvidados, tú seguirás presente sin estar. Y ahí, justo ahí, habrás logrado lo que Maquiavelo enseñó entre líneas. No ser amado por todos, sino ser deseado para siempre por quien realmente importa. Si este mensaje ha resonado contigo, si en algún rincón de tu mente se encendió una chispa, entonces este canal es tu refugio, tu arma y tu espejo. Suscríbete. No para seguir a alguien, sino para recordar cada día quién puedes llegar a ser. Porque aquí no solo se habla. Aquí se despierta lo que el mundo quiere apagar.